Bendiciones, mis hermanos, buenas tardes, el Señor me los bendiga grandemente en este jueves 20. Estamos aquí nuevamente queriéndoles dar los fundamentos, algunos fundamentos de adoración para que usted pueda entender un poquito más a profundidad lo que queremos hacer con lo que el Señor nos puso en nuestro corazón de levantar estos jueves de adoración e intercesión. Amén. Muy bien. Esperemos que todos se encuentren en bendición en el nombre de Cristo. Y pues bueno, comenzamos en el nombre de Jesús. Tome ahí su Biblia. Recuerde cada que usted nos sintonice, por decirlo así, cada vez que usted nos vea los en vivos, no se olvide de tener una libretita, un cuadernito, una plumita, un lápiz para que usted pueda anotar. Yo sé que algunos tienen memoria fotográfica, pero otros no. Así que recuerde tener ahí su apunte cuando los ministros estén enseñando, estén predicando. Es bueno que usted tome apuntes. ¿Por qué? Porque eso se le va a quedar más grabado. Se le queda más grabado cuando uno lo transcribe en la memoria, trabaja mejor. Amén. Bueno, tome ahí su Biblia. Vamos al segundo libro de Samuel. Amén. Y recuerde, mientras busca el libro de Samuel 6, capítulo 6, le recuerdo que usted nos puede ir mandando sus peticiones de oración para ahorita en el tiempo de la adoración e intercesión, empezar a orar por la necesidad que tú tienes, por la necesidad que tenga algún familiar, por la situación que tú estés viviendo, ya sea de enfermedad, ya sea de opresión, ya sea de tristeza, de depresiones, cualquier situación que tú estés viviendo, háznosla saber en el nombre de Cristo para poder estar orando, adorando e intercediendo por tu vida. Amén. Muy bien, retomamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Fíjese bien, dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Bueno, déjele, le doy un poquito el contexto. Es cuando David va por el arca y la lleva a la ciudad, pero vemos que hay algunas situaciones que se dan un poquito antes de que David la pueda llevar a la ciudad de David. Entonces vamos a ver los acontecimientos que suceden un poquito antes de que David haga esta hazaña en bendición de llevar el arca del pacto. El arca, lo que tipificaba la presencia de Dios. Lo que tipificaba la presencia de Dios, el momento en que David va por el arca y la lleva a la ciudad, a su ciudad. Amén. Entonces estamos hablando, ese es un poquito el contexto. Dice, cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba. Iba delante del arca. Versículo 5, y David y toda la casa de Israel, fíjese bien, danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando van por el arca, dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos. Muy bien. Y entonces ahí empieza a mencionar algunos instrumentos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí un poquito de los diseños que aquí se está mostrando, que está revelando acá. Dice que toda la casa de Israel danzaba. Dice que toda la casa de Israel danzaba. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos con todo tipo de instrumentos. Entonces aquí había una cuestión de instrumentos. Y esto me está hablando que había una cuestión musical. ¿Estamos aquí, hermano? Fíjese bien.
Dice, con toda clase de instrumentos, el versículo 5, de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Muy bien. Instrumentos. A ver. Entonces me está hablando que había arpas. Estamos hablando de diseños. Arpas, ¿qué más dice? Salterios. Había arpas, había salterios. ¿Qué más? Panderos. Y si mal no me equivoco, dice ahí, flautas. Flautas y címbalos. Amén. ¿Estamos aquí? Ok, y címbalos. Entonces ahí la Biblia me está describiendo algunos tipos de instrumentos que estaban ocupando en la cuestión cuando el arca estaba siendo movida. Aguas, fíjese bien, nada más lo estoy poniendo ahorita sobre la mesa. Fíjese bien, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes, que dice, tropezaban. Y el furor de Adonai se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, a ver, acuérdense, estamos hablando de fundamentos y de diseños. Entonces, vamos a retomar. Había una cuestión musical, había una cuestión de alabanza, había una cuestión de adoración. Sí. Entonces, ¿por qué Dios, dice el versículo 7, el furor de Adonai se encendió contra Usa? Estamos aquí. La Biblia no me especifica cuál fue el pecado de Usa. No me dice si Usa o tan solo si Usa estaba en algún pecado. La Biblia no me lo especifica. Solamente me dice, y el furor de Adonai se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fíjate bien. Y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice, y temiendo David a Adonai, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Adonai? Fíjate bien, vamos a retomar un poquito. Amén. Fíjate bien. Muy bien, vamos a leer el versículo 3, ahí está la clave. La Biblia, vuelvo a decir, la Biblia no me especifica si este sacerdote, porque era un sacerdote, si Usa, al momento de tocar el arca, la Biblia no me especifica si había un pecado o si Usa estaba en maldad o si Usa había faltado al sacerdocio. La Biblia no me lo especifica, pero algo que podemos encontrar aquí en el versículo 3, ahí mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, fíjate bien. Versículo 3 dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Muy bien. Entonces ponen el arca en un carro. En un carro y ahí subráyele nuevo. Dice ahí que, pusieron sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Muy bien. Aquí vamos a ver una cuestión bien interesante. El arca del pacto iba sobre un carro. Y todavía me especifica que es un carro nuevo. Amén. Y entonces, cuando nosotros vemos el diseño que Dios había establecido para transportar el arca del pacto tenía que ser transportada por hombres, por sacerdotes. Por sacerdotes. El arca del pacto tenía que ser transportada por sacerdotes, no por carros. Aunque fuera un carro nuevo, aunque sea un carro último modelo, si lo quieres ver así, el arca de Dios fue diseñada y fue hecha para que fuera cargada por hombres, por sacerdotes. ¿Estamos aquí? Dile al que tienes ahí a la par, al que tienes ahí al lado, dile, porque los bueyes siempre van a tropezar. ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces el arca del pacto había sido hecha para que los sacerdotes la transportaran, aunque haya sido un carro nuevo, aunque haya sido un carro bañado en oro, aunque haya sido un carro ungido y demás, el arca del pacto fue diseñada y el diseño de Dios es que fuera transportada por hombres, por sacerdotes. Tú y yo fuimos diseñados para cargar el arca, así como el arca fue diseñada para que los hombres la movieran. Y entonces, por ejemplo, ahí cuando nosotros vemos todo el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Salomón, que había querubines y palmeras dentro, o sea, había figuras, había tallados de querubines y de palmeras. La palmera, una vez lo enseñamos, que la Biblia nos compara con palmeras. Entonces, viendo las características, algunas características de las palmeras, la palmera es uno de los árboles más resistentes, que vienen los huracanes, vienen los vientos recios, viene la sequía, viene una de las características de la palmera es que habita en lugares secos también. Y entonces se arraiga tanto que en el momento que vienen los aires fuertes, los torrenciales, cuando vienen los huracanes, pueden doblarse hasta casi tocar el piso las palmeras, pero no se caen. Y entonces, ¿por qué los querubines y las palmeras? ¿Por qué? Porque los querubines son los que transportan el trono, la gloria de Dios. Y entonces nosotros como palmeras somos capaces de portar la presencia y de mover la presencia y el trono de Dios por la sangre del Cordero. ¿Estamos aquí? Bueno, sigamos. En el nombre de Cristo. Fíjate bien, aunque había un diseño musical, aunque había un diseño, hablando aquí, un diseño musical, algo que le agradaba a Dios, pero algo estaba fuera del diseño de Dios. ¿Me entiende? Y aunque a lo mejor en las iglesias, sin ofender a nadie, estoy hablando en general, a lo mejor en algunas partes, en algunas iglesias, pueden tener super músicos, pueden tener un super equipo de audio, pueden tener a los mejores músicos cristianos que pueda haber. Si algo está fuera de un diseño de parte de Dios, si algo está fuera del diseño del que la presencia de Dios pueda descender, no importa esto. ¿Me entienden? Sino que por eso cuando el Señor establece los diseños, fundamenta los diseños en el tabernáculo de Moisés. Por eso cuando Dios los establece, es porque eso es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Aunque tengamos parte del diseño, si no lo complementamos con todo lo que Dios estableció en los diseños celestiales, que Moisés los estableció en la tierra, también David, y también su hijo, por los planos que David le dejó, si nosotros dejamos fuera algo del diseño, si yo puedo decir, ¿saben qué? Si vamos a la alabanza, vamos con la adoración, si vamos a meter baterías, si vamos a meter el bajo, si vamos a meter lo que tú quieras.
pero dejamos a un lado la santidad, dejamos a un lado los principios, dejamos a un lado el entender, el estudiar la palabra, estamos saliéndonos de un diseño que Dios estableció. Y puede que haya parte de la presencia de Dios, o puede que se muevan cuestiones espirituales, sí, porque la música es 100% almática. Pero fuera de eso, cuando hay algo fuera del diseño de Dios, si el diseño de Dios, si la palabra, si la unción, si la santidad, la cuestión musical no es amarrada, no es adaptado todo conforme el diseño de Dios ha establecido, puede que tengamos un error y puede que tengamos bajas. Estamos aquí y entonces por eso muchas veces en las iglesias prefieren mantener a los músicos y no meterlos en un orden para que no se les vaya el grupo de alabanza, que establecer un orden y bajo ese orden que se establezca el grupo de alabanza. Entonces ahora resulta que se establecen los grupos para que haya música y no santidad, no un diseño, no principios, no rectitud, en lugar de que se establezca un grupo de alabanza bajo esos diseños, bajo esos principios de parte de Dios. Pero bueno, continuamos. Fíjate bien. Versículo 8. Dice, y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9, temiendo David a Adonai, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Adonai? Alguna vez yo no sé si tú te has preguntado eso, hermano. Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar, a analizar esto que David se preguntó. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Adonai? ¿Te lo has puesto a pensar? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? Pero aquí la cuestión es que muchos no nos hacemos esa pregunta. De cómo ha de venir a mí la presencia de Dios. ¿Qué puedo hacer para que la presencia de Dios venga y, como lo platicamos la semana pasada, no solamente venga y me visite, sino que se quede, que habite en mí, que habite en medio de mí y en medio de los míos? ¿Te has preguntado qué puedo hacer para que pueda venir a mí la presencia de Dios? Y muchas veces no preguntamos eso porque sabemos de qué pie cojeamos, como dicen por ahí. Sabemos qué es donde estamos fallando y si nos hacemos esa pregunta, lo primero que va a brincar, lo primero que va a salir es, tengo que dejar de hacer esto. Y entonces por eso a veces la presencia de Dios a veces se vuelve incómoda para algunos. Alguna vez lo he comentado así, de que al principio cuando te dicen que Dios es amor, que Cristo vino a salvar, es totalmente verdad. No hay nada de mentira en eso. Cristo es amor puro. Pero entonces llega un momento en que la presencia de Dios, la presencia de Cristo, o Cristo se vuelve un Cristo incómodo en la cuestión de que te empieza a confrontar con lo que estás haciendo mal. Y entonces es ahí, oye, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de decir groserías, tienes que dejar de mirar así, tienes que dejar de hablar así. Tienes que ser recto, tienes que ser derecho, tienes que ser justo. Tienes que ser amoroso con tu esposa, con tu esposo. Y entonces, como no nos agrada eso, ya no la presencia de Dios se vuelve amorosa, sino se vuelve una incomodidad para nosotros. Al principio, porque nos está confrontando. A veces cuando tú y yo nos hacemos esta pregunta, ¿cómo he de hacerle para que venga a mí la presencia de Dios? Inmediatamente, hazte la pregunta esta noche cuando cuando te vayas a dormir y tomes tu tiempo de oración o antes, pregúntate eso. ¿Qué tienes que hacer para que venga a ti la presencia del Padre? Pregúntate. Y segurísimo que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer confrontarte con los errores
que todavía tenemos como personas. Los errores que estamos cometiendo. Pregúntatelo, te invito a que te preguntes eso esta noche. Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Fíjate bien, y el arca de Adonai, el arca de Adonai en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo a Adonai a Obed-Edom y a toda su casa. Fíjate, la presencia de Dios, la presencia del Padre estuvo solamente 3 meses. 3 meses en la casa de Obed-Edom. David nada tonto, ¿verdad? Ve que fallece Usa por tan solo querer ayudar para que no se cayera el arca del pacto. Y entonces cae y a David le entró miedo. ¿Me entiende? Al punto que voy es que a veces, a lo que estábamos diciendo hace rato, la presencia de Dios a veces nos da temor por esa situación. Porque sabemos que estamos pisando chueco, porque sabemos que hay algo en nuestros corazones, envidias, rencores, faltas de perdón, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre, hermano? Mentiras, las mentirillas blancas. ¿Me entiende? Y entonces a veces la presencia de Dios, porque sabemos lo que es la presencia de Dios, nos da ese temor, nos da como ese miedito santo, como dicen por ahí. Fíjate bien. Y entonces dice, no vaya a ser que perezca alguien más o que me toque a mí mismo. Vamos a llevarlo a la casa de Obed-Edom. A ver quién vive más cerca. Pues por aquí vive Obed-Edom. Pues vamos a llevarla ya, si le toca a él, pues ya le tocó. Pero le tocó la bendición. ¿Estamos aquí? Dice, y estuvo el arca de Adonai en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo a Adonai, a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Adonai ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. O sea, no solamente la presencia de Dios, es lo que hablábamos, de prepararle un lugar donde Dios habite. ¿Me entiende? De que donde esté la presencia de Dios cómoda y manifiesta, y la presencia de Dios manifiesta, va a transformar ese lugar. Dice que bendijo todo lo que tenía Obed-Edom, sus hijos, su familia, sus animalitos, su casa, todo lo que tenía lo bendijo Dios. Y ese es el propósito de que tú puedas entender eso, de que puedas, más allá de una visitación de Dios, que Dios pueda habitar día y noche ahí donde tú estás. Que pueda habitar en ti, que pueda habitar en tu casa, que pueda habitar en tus hijos, en tu esposo, y aunque tu familia no crea o sea inconversa, o sean de dura servicio, o no tengan la revelación del amor de Cristo en sus corazones, aunque ellos no lo tengan, va a haber una transformación y eso les va a ser de testimonio para que ellos lleguen a los pies de Cristo, la presencia, la sola presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que manifestar la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Porque si tu esposo, tu esposa llega, oye corazón, ¿me das de cenar? Sírvete tú, que no estás viendo que estoy escuchando mis prédicas. Tiene que ser la presencia de Dios manifestada en ti, en mí, lo que va a traer la transformación. O corazón, ¿me llevas a comprarme un vestidito el domingo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? El domingo es del Señor, hay que ir a la iglesia. Pues sí, pero saliendo, sino que simplemente reaccionamos de una manera incorrecta. Y entonces son laceraciones, son cosas que van lastimando a los seres que amamos, nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos de las hermanas,
que van lastimando y en lugar de manifestar la presencia de Dios, los estamos hiriendo y les estamos dando latigazos religiosos. Escucha bien, latigazos religiosos, que en el momento que tus hijos, tú les quieras hablar de Cristo, te van a decir, no, papá, para ser como tú. No. Fíjate bien, ya me estoy yendo por otro lado. Versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, Adonai ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom a la ciudad de David. La ciudad de David estaba ahí en Sión. Dice versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, sacrificaron un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Adonai y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios, de Adonai, con júbilo y sonido de trompetas. Ajá. Fíjate bien, aquí ya había un diseño. Aquí volvemos a ver lo musical, el diseño musical, el diseño que Dios le agradaba, pero ya un diseño completo, un diseño complementado en todos los sentidos. Estaba lo musical y estaban los sacerdotes y estaba el arca del pacto. ¿Estamos aquí? Entonces ya era un diseño correcto. ¿Cuál era la diferencia? Que ya era llevada por los sacerdotes el arca del pacto. Fíjate bien. Versículo 16. Cuando el arca de Adonai llegó a la ciudad de David, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Adonai y menospreció en su corazón. Y le menospreció en su corazón. Fíjate bien. Cuando nosotros vemos aquí la cuestión de Mical, tenemos que tocar necesariamente a Saúl. ¿Por qué? Porque Mical era hija de Saúl. Y entonces, ¿por qué? Yo te puedo decir, a lo mejor le dieron celos santos. ¿Por qué? Porque muchos dicen que era tan fuerte la danza de David, que su lino fino salía volando y que enseñaba todo, se le veía todo. Pero más allá de eso, a mí lo que me llamó la atención es que cuando nosotros vemos a Saúl, vemos a un rey en la carne. ¿Por qué? Porque Saúl nunca se preocupó por recuperar el arca del pacto. Nunca. Lo que tipificaba al pueblo de Israel, lo que hacía diferente al pueblo de Israel de los demás pueblos, era el arca, la presencia de Dios, el pacto que Dios hizo con ese pueblo al sacarlos de Israel. Entonces, Saúl nunca se preocupó y nunca hizo nada para recuperar el arca del pacto. Y entonces, Mical y Saúl, tendríamos que ver los tiempos. Mical y Saúl vienen de una generación Icabod. Que significa sin gloria. Icabod significa sin gloria.
¿Me entiende? Entonces todos los que vienen de una generación Icabod, sin gloria, ¿de dónde sale esto? Cuando se roban los filisteos el arca del pacto, que según se la llevan, porque igual había un caos en la cuestión del sacerdocio, los hijos de Elí haciendo todo un caos en la cuestión sacerdotal, profanando los lugares, profanando a las vírgenes, haciendo lo que querían. Y entonces va la gente con su papá Elí y le dicen, oye Elí, que tus hijos están haciendo un relajo. Y entonces lo único que hace Elí, chicos, pues ya no hagan eso. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿tú qué estás haciendo? Ya no lo hagas. ¿Me entiende? Bueno, eso es otro tema, pero no hay un orden. No, Elí no toma y establece o pone orden en sus hijos. Pero ese es otro tema. Pero ellos son, y entonces, bueno, retomando, los hijos de Elí mueren, van y le dan aviso a Elí. Elí dicen que era un hombre ya viejo, ciego y como pesado, como mis volúmenes, o un poquito más. Entonces él dice que cuando le dicen que fallecieron sus hijos, que cayó y se desnucó. Y entonces van con la nuera de Elí y le dicen que su esposo ha muerto y que el arca del pacto ha sido robada. Y a ese niño por nombre le ponen Icabod, sin gloria. Entonces cuando nosotros vemos este contexto, vemos que Saúl, vemos que Mical son una generación Icabod, sin gloria, no vivieron esa gloria, no vivieron el poder de Dios, no vivieron la cobertura, no vivieron la presencia de Dios. Y entonces la gente que no está, le voy a llamar así las generaciones Icabod, son generaciones duras de servicio en el momento de alabar, adorar o reconocer la presencia de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios, cuando estamos ministrando, cuando estamos recibiendo, escuchando alguna palabra, en algún grupo de alabanza, algún ministro de alabanza, y reconocemos la presencia de Dios, adoramos o alabamos, dependiendo de lo que se esté ministrando. Pero la generación Icabod va a ser dura cerviz para doblar su rodilla, para alabar o para adorar al Señor. Esas son generaciones Icabod, y no solamente eso, sino que no se quedan callados, sino que empiezan a criticar. Critican, así como hizo Mical con David. Ok, pero seguimos. Fíjate bien. Cuando nosotros vamos ahí al versículo, ahorita te digo, versículo 10, Obed-edom, me llamó la atención el nombre de Obed-edom, es del hebreo 50, ahorita te digo, 5654. Dice Obed-edom. Dice del hebreo 5647 y del hebreo 123. Trabajador de Edom, Obed-edom, nombre de 5 israelitas. Pero vámonos aquí a lo que me manda el 5647. Fíjate bien, dice abad, raíz primaria, trabajar en todo sentido, por implicación, servir, arar, cultivar, esclavizar, etc. Fíjate bien, dice adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabaja. Aquí hay dos partes que me llamaron mucho la atención y a lo mejor vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Ajá. Entonces, Obed-edom. Fíjate bien. Aquí lo que me llamó la atención es esta parte. Dice, número 1, adorar.
adorar, y la segunda que me llama la atención es un culto. Culto. Y culto significa, va de la mano con cultura. Y aquí estamos hablando de, a lo que me refiero aquí es a una cultura del cielo. Cuando nosotros estamos hablando de una cultura del cielo, estamos hablando de culto, cultura, estamos hablando de toda una, ¿cómo se le podría decir? Una cultura celestial, una manera de vivir, una manera que te rige, una cultura que te rige, perdón, manera de vivir, manera de dirigirte, manera de buscar, manera de hacer, manera de no hacer. ¿Me entiende? Entonces, cuando una nación se rige por culturas, es por las raíces, por un culto, por una religión. La cultura tiene que ver con religión o algo que se adora. ¿Estamos aquí? Pero bueno, me apuro. Más adelante vamos a ir hablando de estas situaciones. Otra cosa que me llama la atención es que el arca, cuando David lleva el arca de Moisés, digo, el arca del pacto, perdón, no la lleva al lugar que debería de llevarla, porque el arca, el tabernáculo de Moisés estaba en el monte Gabaón, pero entonces David lo lleva al monte Sión. Entonces el arca estaba en el monte originalmente Gabaón. Pero David la lleva y la aterriza, por llamarlo así, en el monte Sión. A la casa de David, a la ciudad de David. Lo lleva ahí. Y eso es algo bien interesante. Cuando nosotros vemos los tabernáculos, cuando nosotros empezamos a hablar de los tabernáculos, obviamente hay 3 tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el tabernáculo de Salomón. Cuando nosotros vemos cuál es la diferencia entre cada uno, son diferencias distantes, son cosas muy, muy distantes. Vamos a verlo un poquito, lo vamos a platicar nada más por cuestiones de tiempo. El tabernáculo de Moisés representa lo que es el orden y la estructura. El orden y la estructura que Dios estableció del cielo a la tierra, orden y estructura. Pero aquí cuando nosotros vemos esa parte, la gente, lo que la Biblia menciona, que amaron más los ritos, amaron más los sacrificios que lo espiritual. Entonces sí, yo no estoy diciendo que no haya sido el mejor, pero simplemente cuando establece el tabernáculo Moisés, representa el orden y la estructura. Pero ahí el error fue que amaron más los rituales, amaron más los sacrificios que lo espiritual. El tabernáculo de David, la diferencia que tenía, el tabernáculo de David solamente era la pura arca, era la pura arca. Cuando nosotros vemos el tabernáculo de Moisés, tenía el candelero, los altares, la fuente, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, y pasabas al lugar santísimo. Entonces, aquí la diferencia es que no había un lugar santo, no había un atrio, no había un lugar santo, sino que simplemente donde el arca de Dios se establecía, era el lugar santísimo. Entonces todo el tabernáculo, todo lo que estableció David al momento de llevar ahí el arca del pacto, ahí al monte Sión, toda la ciudad, todo ese lugar, era el lugar santísimo. Y esto está bien tremendo y bien profundo, porque eso fue el cambio que hizo David, el cambio de sacerdocio, la renovación del sacerdocio que Dios quería establecer, lo profético. Porque cambió los utensilios que había en el tabernáculo de Moisés, los cambió los utensilios por personas, por seres humanos.
Y entonces cuando David lleva el arca y la lleva a la presencia de todo el pueblo de Israel, eso es algo que Dios quería, siempre se los he dicho, Dios quiere, siempre ha buscado la relación entre el hombre y Dios, la reconciliación entre nosotros y Él. Y entonces por eso vino ese cambio cuando vino David y lo pone, ya no solamente iba a ser una vez al año, sino todo el tiempo iba a estar la presencia de Dios en ese lugar, a la vista de todos. No era necesario que entrara el sumo sacerdote, no era necesario, o sea, porque estaba a la vista de todos. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Eso fue lo que le agradó a Dios. Que podía estar en contacto con sus hijos. Y eso es lo que quiere Dios, estar en contacto con nosotros. Fíjate bien, Salomón, el tabernáculo de Salomón, obviamente fue uno de los más grandes, fue el más lujoso. Investigando un poquito en la red, ahí el tabernáculo de Salomón está evaluado, o está más o menos lo que dicen los estudiosos, entre 8,000 a 10,000 millones de dólares. El tabernáculo de Salomón. Y obviamente ahí fue la conjunción de lo que hizo Moisés, de lo que hizo David, pero ahora añadiéndole la pasión y el amor que tenía Salomón. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Entonces, en el tabernáculo de Salomón vino obviamente la simplicidad, la estructura, el orden, pero también cuando nos vamos a Hechos capítulo 15, rápidamente vamos a Hechos ya para cerrar esto. Hechos capítulo 15. Vamos al versículo 14. Fíjate bien. Simón ha contado cómo Dios visitó Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Fíjate bien, ¿cuál es el propósito de esto? Número uno, ¿por qué el tabernáculo de David? Por lo que estamos viendo, por lo que había la simplicidad, la alabanza, la adoración, la pasión por su presencia. El que David se desmadrugaba, de que David se preocupó por traer de nuevo la presencia de Dios, esa pasión, ese amor, ese anhelo, sin importarle el costo de la presencia de Dios. Y otras cosas más, nada más estoy tocando así por encimita. Fíjate bien, ¿cuál es el propósito? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjate bien, entonces el Señor busca la restauración del tabernáculo de David. No es que nos vayamos allá a Sión y levantemos el altar, no, sino que dentro de ti, lo que estábamos hablando la semana pasada, dentro de ti, que puedas tener esa pasión para buscar la presencia de Dios. Por eso te vuelvo a decir, te invito a que te preguntes hoy en esta noche, ¿qué puedo hacer para que la presencia de Dios venga conmigo? Amén. Fíjate bien, ya cerramos. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, cuando nosotros vemos los significados, tabernáculo significa lugar de encuentro. Te lo parafraseo así nada más, te lo platico. Tabernáculo significa lugar de encuentro, el lugar de encuentro. Y David significa amado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Está buscando el lugar que se restaure, ese lugar de encuentro. Está buscando que se restaure, que busquemos, que levantemos, que nos apasionemos por ese lugar de encuentro.
por los amados de Dios. Entonces, hermano, nosotros te podemos hacer aquí circo, maroma y teatro. Podemos hacerte aquí circo, maroma y teatro. Pero si no establecemos los diseños de Dios en los altares de adoración, si no establecemos la presencia de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, si no nos apasionamos, si no nos tomamos ese tiempo, cuando algo nos apasiona, hermano, cuando algo nos interesa, nos desvelamos, buscamos, hacemos, deshacemos, nos gastamos todo nuestro dinero, nos gastamos todos nuestros recursos, ¿para qué? Para buscar eso que nos apasiona. Hoy quiero que te hagas esa pregunta, hermano, más allá de cualquier otra circunstancia, cualquier otra situación que tú puedas decir, ¿cómo puedo hacer para que la presencia de Dios venga a mí? Y como te decía, cuando algo nos interesa, cuando algo nos llama la atención, podemos gastar mucho dinero, podemos gastar mucho tiempo. Y a lo mejor es algo que no te apasiona así, tal cual, pero es algo que quieres, que anhelas ver. A lo mejor has visto... y no lo estoy satanizando, pero ¿cuánto tiempo te has pasado viendo series? ¿Cuánto tiempo te has pasado, a lo mejor los jóvenes, en videojuegos? ¿Cuánto tiempo te has pasado viendo películas? ¿Y cuánto tiempo te pasas buscando la presencia de Dios? Lo único que quiero, no estoy criticando, no estoy condenándote, no. Que reflexionemos y que nos preguntamos qué podemos hacer para que la presencia de Dios venga a nosotros. Y no estoy hablando de sacrificios, no estoy hablando de cosas que tú puedas dar, sino de cosas espirituales. Lo que realmente Dios busca de nosotros como hijos. Que lo que busca es una relación con nosotros. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. En el nombre de Cristo. Alineo mi vida y mi canción a tu corazón. Guías mis pasos en tu dirección. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Quiero entregarte lo que sueñas recibir. No es a mi manera, enséñame a adorar. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Oh, 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 oh. Alineo mi vida y mi canción, tu corazón, guías mis pasos en tu dirección. Me dejo llevar por ti, Espíritu de
es a mi manera, enséñame a adorar, me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos volver a ti, papá. Oh, ¿qué necesito hacer para que tu presencia venga a mí, Señor? Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Único adorable, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, el único adorable. Vamos, levanta tu voz y decláralo. Tú eres santo, oh, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Una vez más, decláralo con todo tu corazón, dile tú. Tú eres santo, oh, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu
eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Vamos, levanta tus manos y exprésaselo. Tú eres santo, oh, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Tú eres santo, oh, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, oh, el único adorable. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y empieza a bendecir el nombre del Padre. Empieza a exaltar su nombre. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar, adórale. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Oh. Vamos, empieza a expresarle con tu voz. Empieza a expresarle con tu vida. Empieza a expresarle con tu corazón. Deja que de tus labios salga palabras de amor para el Padre. En el nombre de Cristo Jesús, dile cuánto lo anhelas, dile cuánto lo necesitas. Dile cuánto has buscado su rostro, cuánto has anhelado encontrarlo, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Oh. Padre, sobre todas estas peticiones rugiendo, sobre todas las casas, Padre, ahí donde nos están viendo, donde están, Padre, escuchando, papito, en el nombre del Hijo del Dios viviente, declaramos liberación. El león de la tribu de Judá, Padre, quebrando, destruyendo, rugiendo, Padre, desgarrando, desmenuzando, Padre, toda hechicería, toda brujería, Padre, todo COVID en el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente, Padre, declaramos el león de la tribu de Judá, Padre, ahí, Señor, con nuestras autoridades, papito, con nuestros apóstoles, papá, en el pacto de la sangre del Hijo de Dios viviente, sobre su cuerpo, sobre sus almas, sobre sus espíritus, en el nombre del Hijo de Dios viviente, declaramos, Padre, fortaleza, Señor, declaramos poder, declaramos gloria, papá, en el nombre del Hijo de Dios viviente, ahora también, Señor, sobre la red, papito, en el nombre de Cristo Jesús, sobre cada apóstol, sobre cada pastor, sobre cada profeta, sobre cada maestro, sobre cada evangelista, Padre, de la red, Padre, y aún del cuerpo de Cristo, Padre, declaramos tu poder, declaramos tu gloria, Padre, en el nombre del Hijo del Dios viviente, papito. Todo lo que se estuvo moviendo, Señor, en el nombre de Cristo, en contra, Padre, en contra de tu iglesia, en contra de tu cuerpo, ahora se ha quebrado en el nombre del Hijo del Dios viviente. Espíritu Santo, sigue fluyendo, sigue trayendo fortaleza, Padre, aquellos que se están recuperando, Padre, de la enfermedad, aquellos que se están recuperando, Padre, de la pérdida de un familiar, papito, aquellos que han estado desesperados, Padre, y ansiosos por la falta de trabajo, por la falta de economía, papito. La mano de mi Dios, la diestra de mi Padre los conforte, los aliente, Padre, y sean bendecidos por tu mano. Se han abierto los cielos sobre sus vidas. Hoy veremos subir y bajar ángeles a nuestro favor, subiendo y bajando la gloria de Dios en los hospitales, subiendo y
bajando la gloria de Dios sobre los enfermos, sobre el necesitado, oh, sobre el desempleado, subiendo y bajando la gloria, la provisión y la ayuda del cielo, oh, subiendo y bajando la gloria de Dios, subiendo y bajando la provisión del cielo, subiendo y bajando la paz y el reposo que proviene de Dios. Los cielos son abiertos en los hospitales, en las casas, en los trabajos, sobre cada familia. La gloria de Dios subiendo y bajando, la nube cubriéndonos de día, y la columna de fuego por la noche, alumbrándonos, calentándonos. No habrá ni mal, ni peligro, ni bestia que atente en contra de tu iglesia. Subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La gloria del Señor subiendo y bajando, subiendo y bajando. Vamos a declararlo con fe. Sigue subiendo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La gloria de Dios. Oh. Levantamos, Padre, a esta familia, Señor, delante de tu presencia. La familia Chávez Trejo, papito. En el nombre del Hijo del Dios viviente, la gloria de nuestro Dios subiendo y bajando, Padre, manifestándose conforme a la necesidad de cada quien, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor, bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Sube y baja, Padre. Sube y baja con tu ejército. Sube y baja con tus ángeles. Sube y baja, Padre. En el nombre de Jesús, con tu gloria y tu poder, Padre. Porque esta tierra te necesita, papito. Mi nación te necesita, tus hijos te necesitan, papá. Trayendo liberación, trayendo sanidad, fortaleza. En el nombre del Hijo del Dios viviente, Padre. Los cielos son abiertos. Las cascadas de los cielos recorriendo mi nación, Padre, limpiando los aires, Padre, de mi nación, en el nombre de Cristo Jesús, de toda sombra de muerte, de toda sombra de enfermedad, Padre, en el nombre del Hijo de Dios viviente. Que tus ángeles, Padre, con sus espadas de luz empiecen ahora, Padre, a cortar los aires, a cortar la tierra y aún debajo de la tierra, en el nombre del Hijo de Dios viviente. Y tu gloria, tu poder, tu trono, Padre, hoy establecemos tu trono, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestras vidas, papito, en el nombre del Hijo de Dios viviente, Padre. En el pacto de la sangre de Cristo, ese manto tiene que caer, papito, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Todos aquellos que se levantaron, Padre, en contra de tu iglesia, papito, quiébralos, Padre. Y el manto de tu gloria, el manto de tu poder, el manto de tu paternidad, ahora sea sobre los huérfanos, Padre. Los que se han sentido solos, Padre. Los que se han sentido huérfanos. El manto de mi Dios cubriéndolos, Padre. Los que han traído, Padre, los que han venido pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de soledad. No estás solo. Papá está contigo. No estás solo, aunque falles. Papá está contigo. Papá está contigo. Porque así es nuestro Padre. Él nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca nos falla. En el nombre de Cristo Jesús. Por último, quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos en acción de victoria, en acción de fe, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás. Si estás en tu casa, si estás en el camino, si estás
en el trabajo, si estás en el hospital, si estás con el médico, levanta tus manos ahí donde estás. Si estás en algún lugar público, levántalos discretamente en el nombre de Cristo, porque así establecemos el pacto de Dios. Confianza, en fe en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo, confiando en el Padre. Levanta tus manos como el niño, como el pequeño levanta sus manos cuando ve al Padre, para que lo cargue, para que le ayude, para que lo levante. Así dile: Padre, levántame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levántame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Dilo: tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Hermano, queremos agradecer a todos en el nombre de Cristo. Una vez más, ayúdanos a que los mensajes que se están impartiendo en este lugar, en este tiempo, pueda alcanzar a más gente, pueda llegar a más gente. Vuelvo a repetir: lo que nos interesa es que la gente sea alcanzada en el nombre de Cristo. La gente pueda ser alcanzada, que la gente que tiene necesidad, la gente que está triste, la gente que está enferma, pueda recibir palabra. No solamente te estoy hablando de este tiempo, sino de todos los tiempos que hay aquí, los domingos, los miércoles, los viernes, que tú puedas compartir esto para que la gente pueda revisar, pueda recibir de parte de Dios, no de nosotros, sino que reciba de parte de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, recuerda, agradecemos también las aportaciones que hacen con todo su amor en el nombre de Jesús al Padre. En el nombre de Cristo, si tú quieres hacer tu aportación en el nombre de Jesús, recuerda que estamos aquí los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde, los lunes y los miércoles de 12 de la tarde a 2:30 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche. Por si tú quieres hacer tu aportación en el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo quieres hacer por otro medio, una transferencia, un depósito, ponte en contacto con nosotros, un mensaje ahí en la página de Facebook, por Messenger de la página de la iglesia, ponte en contacto con nosotros y ahí nosotros te contestaremos en privado en el nombre de Cristo Jesús. Y disculpen ustedes, se nos fue la luz ahorita hace un momento. Curiosamente nada más aquí donde estamos pero bueno, Dios es Dios en el nombre de Cristo Jesús, y eso no nos va a detener, hermano. Entonces, así que si tú viste que se empezó a escuchar raro, viste un poquito oscuro al principio, fue por esa causa, se fue la luz, pero nuestro Dios es Dios con luz eléctrica o sin luz eléctrica, amén. Y pues eso no nos va a detener, hermanos. Disculpen ustedes las fallas técnicas en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú quieres ver toda esta parte, lo que enseñamos hoy, el día de mañana, esperemos en Cristo. Si no, tenemos un poquito de paciencia, lo puedes encontrar ya en todo un video, todo lo que adoramos, enseñamos e intercedimos. Esperamos que el día de mañana, si no, tenemos un poquito de paciencia, tuvimos fallas técnicas,
Pero bueno, seguimos aquí al pie del cañón, alabando, adorando, intercediendo en el nombre de Cristo. Y recuerda, si tú tienes alguna petición de oración, mándala. Y aunque no entró en este tiempo, tenemos personas, hay hermanos que están orando por las peticiones, por tu necesidad. Entonces, si no alcanzó a entrar en este tiempo, no te preocupes. El Señor tiene el control de todo en el pacto de la sangre de Cristo. Y queremos agradecerles. También recuerda que en Spotify y por YouTube ya puedes encontrar las prédicas de nuestro Padre Espiritual y Apóstol Raúl González. Ahí en Facebook el puro audio y en Spotify. Así que si tú ya vas para el trabajo, vas para a donde vayas, ya lo puedes escuchar ahí en Spotify sin ningún problema. Y queremos agradecerles. Vamos a ir subiendo de poco en poco. Y para que tú puedas ir escuchando las prédicas. Los días que vamos a empezar a subir, bueno, los días que subimos las prédicas de nuestro apóstol son los lunes y los jueves. Para que estés al pendiente, vamos a estar compartiendo ahí en las redes sociales para que tú puedas recibir. Creemos que es un rema que está ahí, que ha edificado a muchas iglesias. Es un rema de parte de Dios, todo lo que nos ha enseñado nuestra autoridad en el nombre de Cristo Jesús, y lo queremos compartir contigo. A lo mejor tú que estás lejos, a lo mejor los que están cerca ya lo escucharon, ya hasta se la saben de memoria, pero tú que estás lejos, a lo mejor en otro país, y saludos a todos los que nos ven desde Filadelfia, desde Boise, Idaho, California, nos ven también desde Brasil. Saludos a todos ustedes que están por allá. Tienen la oportunidad, vamos a estar subiendo los lunes y los jueves estas prédicas en el nombre de Cristo, y esperamos que les sea de edificación y de poder y de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitirnos entrar a sus hogares adorando, enseñando, intercediendo. Recuerda, no te pierdas los domingos, las enseñanzas, las prédicas, los días miércoles con nuestro hermano Humberto, los jueves aquí con un servidor. Vamos a tener ahí por ahí sorpresitas, a lo mejor estén pendientes. Y los días viernes con nuestro hermano Alejandro, el profeta Alejandro Sierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y los domingos los fundamentos, nuestro hermano Efraín, y las enseñanzas de nuestra hermana Irene. Así que ayúdanos a compartir, danos like para que esto llegue a más gente. Vuelvo a repetir, no nos interesa el volvernos famosos, queremos que la gente reciba. Eso es lo que nos interesa, es la carga que tenemos en estos tiempos. Así que ayúdanos a compartir. Y en el nombre de Cristo les agradecemos, les bendecimos, y disculpen todas las fallas técnicas, pero seguimos adorando al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, y el Señor me los bendiga mucho. Bendiciones.